pesar del frío y de un invierno todavía vigente, el viajero aprovecha la mañana soleada antes de llegar a su próximo destino en reflexionar sobre esos mensajes en forma de titulares que recaen sobre la España rural en algunos medios de comunicación. Si hace tiempo ya resultaba frecuente encontrar adjetivos calificativos contundentes sobre muchos de los municipios españoles, desde la aparición de la llamada inteligencia artificial, ésta se ha encargado de realizar clasificaciones un tanto caprichosas, que no responden necesariamente a la realidad. Y mucho más desde que se ha puesto de moda, digámoslo así, lo de la España despoblada, vacía, vaciada, como cada cual quiera. Así podemos leer, escuchar, ver eso de los 10 pueblos más bonitos de España, y a continuación un listado con escasos detalles. ¿Y no podrían ser otros 10 distintos? Piensa el observador, los que pudieran estar también incluidos en esta clasificación y que también lo merecen. Otras veces se anuncia al pueblo que, según no sé qué revista internacional, ha decidido que no podemos perdernos las próximas vacaciones por ser el mejor en cualquier disciplina. El pueblo o pueblos más infravalorados también están sometidos a valoraciones, eso sí, sin ajustarse a ningún argumento que lo justifique. Hace pocos días, un digital tenía la osadía de titular un pueblo como el más feo de España. No sé qué pensarán los nacidos allí. Ni esta ni aquella, la plaza mayor más hermosa de España, está en ese lugar que un ordenador así lo ha decidido. Al viajero que tiene su mochila llena de experiencias, de miles de kilómetros recorridos por la vieja península ibérica, le resultaría imposible adjudicar calificativos semejantes a los anteriormente comentados a cualquiera de los muchos municipios visitados. Y más cuando ha conocido esos caseríos que pasan desapercibidos, que no aparecen en calificaciones de ningún tipo. La verdadera España, tal vez olvidada, abandonada. Todos conservan en su patrimonio alguna joya en forma de iglesias, ermitas, tierras que dieron frutos y trabajo a miles de personas, montañas que ocultan leyendas, ríos y arroyos que riegan fértiles vegas, historias fascinantes de batallas, héroes y guerreros, en definitiva, mujeres y hombres que merecen un respeto y conocimiento. Y en esas estaba el viajero cuando, después de dejar la autovía del noroeste, ha tomado el desvío en la Nacional 211, en Alcolea del Pinar, en dirección a Molina de Aragón, en la provincia de Guadalajara. La referencia del próximo pueblo es una estilizada chimenea, a modo de icono y memoria de lo que un día no muy lejano representó para este territorio. Ha llegado a Mazarete, uno de esos municipios que, a pesar de su discreción, bien merecería unos cuantos gramos de protagonismo. De las bondades y atractivos del municipio, bien podría hablar su actual alcaldesa, Lucía Enjuto, con la experiencia de más de un cuarto de siglo en el cargo. Así que recibe al viajero con la intención de acompañarle en esta primera incursión por sus calles. La primera impresión resulta bien agradable, pues el suelo de sus calles, casi en su totalidad, está totalmente cubierto de adoquines, proporcionando un cuidado aspecto. No está mal, para comenzar, dedicar unas pinceladas sobre la historia del caserío. Parece ser que por estos parajes ya hubo asentamientos de población desde la Edad del Hierro, hace más de 2000 años. Así quedaría justificado por la existencia de un castro celtibérico, el llamado Cabeza de Maranchel, con metalurgia de la época, y restos de cerámica árabe en el castro de la Torre. La primera vez que aparece documentado Mazarete con el topónimo de Mazarlete fue hace 900 años, en 1197. Un
siglo y medio después, en la estadística de parroquias del Obispado de Sigüenza de 1353, algo así como la partida de bautismo de todas las parroquias del medievo aparecerá como Masdrahet. Esta población pertenece al Ducado de Medinaceli, creado por la reina Isabel la Católica en el año 1479, quien concedió el título de duque a quien fuera conde de Medinaceli, Luis de la Cerda y de la Vega. El territorio del ducado está formado por 22 municipios, donde se ofrece un rico patrimonio histórico en forma de yacimientos arqueológicos, cuevas con pinturas rupestres, patrimonio industrial, monumentos, además de un espectacular entorno natural protagonizado por el valle del río Linares y el cañón del Tajo, además de museos como el de paleontología en Maranchón y el de las escuelas de Luzón. No podemos olvidar su ubicación en la literaria ruta del Cantar del Mío Cid, concretamente en la ida y venida de las hijas del Cid desde Molina de Aragón a Medinaceli, como consecuencia de sus frustradas bodas con los infantes de Carrión, aunque sin embargo no aparece citado, como muchos otros lugares, en el reconocido poema. Después de este primer paseo por las calles y casas de Mazarete, el viajero resalta la importancia que tiene una carretera al atravesar un pueblo y sus posibilidades de comunicación, asimismo de su proximidad, como ya se ha dicho, a la Nacional 211. Por aquí, por el pueblo, atraviesa una carretera que la verdad es que tiene buen aspecto y debe tener su importancia de comunicación con el resto de municipios y de otros lugares. Sí, es una carretera que sale de la Nacional 211, regional, la 2120, que va hacia los municipios que están dentro de la zona de Pinares, como son Coveta, Olmeda de Coveta, Huerta Hernando, Ribadesa Elices. O sea, es un nudo de comunicación y de paso, ya que por esta carretera a menudo no, hay mucho tráfico. Hay mucho tráfico. Sí. ¿Esto pertenece al señorío de Molina, toda esta zona? Nosotros no somos del señorío de Molina. No, Mazarete pertenece al antiguo ducado de Medinaceli. El límite se encuentra en Anquela del Ducado, de ahí su nombre, del Ducado. Ese es el límite entre el antiguo señorío entre el señorío de Molina y el antiguo ducado de Medinaceli. Sin duda, el edificio de referencia de los mazareteños y mazareteñas es su iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, situada en lo más alto del pueblo, donde se accede por una escalinata de piedra a doble vertiente, obra moderna del siglo XX, hasta llegar a un pequeño atrio a modo de balconada sobre el pueblo. El templo está levantado sobre una primitiva iglesia, tal vez de traza románica a principios del siglo XVI. Coincide con una época de prosperidad económica en toda la nación y que tiene su reflejo en la solidez y fortaleza de sus muros de mampostería exteriores, rematados con sillarejo en los ángulos y contrafuertes. La portada destaca por su arco de medio punto, con dovelas resaltadas en la rosca. Se encuentra bien conservada al hallarse protegida por un pórtico abierto que sujetan dos columnas. La torre o espadaña a los pies de la iglesia está construida enteramente de sillares, contribuyendo así a la imagen de fortaleza que transmite el templo. La alcaldesa facilita el acceso. El interior consta de una sola nave con 4 tramos cubiertos por bóveda de cañón, con lunetos decorados con molduras de yeso. A pesar de su sencillez, la iglesia está muy bien arreglada, sobre todo con el cuidado y ayuda que le prestan los propios vecinos, como más tarde confirmará su alcaldesa. Lo cierto es que el protagonismo lo reclama su altar mayor, que preside el presbiterio. Se trata de un retablo neoclásico del siglo XVIII.
Iniciado y proyectado por Cristóbal Herbert, uno de los mejores artistas de la época, la realidad es que a su fallecimiento fue su discípulo Manuel Garay Vélez el que lo concluyó en el año 1791. Está elaborado en madera policromada. Destaca de abajo hacia arriba el sagrario de 2 cuerpos, escoltado por las esculturas de los 2 apóstoles, Pedro y Pablo. Más arriba, los bajorrelieves de Santiago Matamoros y la Asunción. El patrón de Mazarete, San Mamés, descansa sobre uno de los retablos. En el lado del Evangelio se abre una capilla que debió inaugurarse en el siglo XVIII, a juzgar por el retablo barroco que alberga, donde destaca un Cristo crucificado. También una Virgen de la Soledad, la Virgen de Fátima, San Antonio, San Roque. Esta capilla es utilizada en fechas invernales para los oficios religiosos, cuando los feligreses escasean. Sobre uno de los muros hay que detenerse, en el que tal vez resulte el retablo más valioso y antiguo de la iglesia, obra del siglo XVI. Consta de 3 calles y está decorado con relieves y pinturas. Los temas de los relieves son la piedad y el ecce homo, muestras iconográficas de diversas virtudes y las delicadas pinturas de la Anunciación, la adoración de los magos, de los pastores y presentación del templo. Un ciclo renacentista donde se completa la infancia de Jesús. Es posible que este retablo presidiera el presbiterio hasta que fue sustituido a finales del siglo XVIII por el retablo actual. La Iglesia también invita a detenerse en otros retablos. En la bella estructura del púlpito. Al fondo el coro y debajo la pila bautismal. Después de este primer recorrido por Mazarete, Lucía Enjuto, su alcaldesa, ha de continuar sus tareas particulares. Pero antes de despedirse, el viajero mantendrá con ella una interesante conversación sobre diversos aspectos del municipio. El relevo para continuar la visita lo recoge Mamés Ciruelos, nativo y vecino de Mazarete, un auténtico entendido de la historia presente y pasada de su pueblo. Y para demostrarlo, nada mejor que comenzar con las 3 casonas de mayor empaque en el caserío. En primer lugar, con 2 de ellas. Mamés, en el pueblo hay 3 casas, 3 casonas, por decirlo así, que son, vamos a decir, singulares, por sus características, por su construcción y demás. ¿Cómo se llaman? ¿A qué corresponden? Tenemos aquí detrás 2. Sí, a ver, son las casas de los mayorales. Esto pertenecía al ducado de Medinaceli. Y aquí el duque tenía ganado propio. Y los mayorales eran quienes le cuidaban el ganado. La gran mayoría vacuno. Y esa gente le cuidaba el ganado y por eso eran mayorales. Y tenían un cierto nivel de vida mucho más alto que la gente que... Entonces, claro, duda. Mayorales no corresponde a un apellido, sino corresponde a un oficio. Eso es. Claro. Y los símbolos de mayoral son el caldero, ese, y los penachos. ¿El caldero y los...? Abajo hay un caldero como colgado encima de una lumbre. Sí. Eso es un caldero. Para hacer un guiso. Sí. Y luego aquellos 2 penachos que son como 2 piñas, no sé exactamente bien lo que es. En la otra también está. Bueno, el símbolo, en las 3 que hay está el mismo símbolo. Sí. Ajá. Y lo que pasa es que aquí no pone que sea mayoral. Si nos acercamos a esa, sí pone que sea mayoral. Lo primero que aparece es el nombre del constructor, que es Gil López, es el nombre, y su oficio es mayoral, que está a la derecha. En los símbolos del centro, abajo está la inscripción de 1669, que no sé si se aprecia muy bien,
Y encima está, empezando por la izquierda, el látigo de los mayorales. Ajá. Luego está la flecha del arado. La punta del arado y representa pues el que cuida el ganado y la tierra. Y luego está el istamía con el corazón de Jesús, que bueno, pues eran los símbolos religiosos, que se ponían en todas las casas. Y encima hay un hueco. Hay un hueco como un agujero, y ese agujero es para relacionarse con el duque, porque los mayorales están cuidando el ganado del duque de Medinaceli. ¿Pero qué había ahí para relacionarse? Y ahí tienen es donde entra la paloma mensajera para recibir y mandar y recibir órdenes. Ajá. En este caso, aquí vendría la paloma que manda el duque, y aquí la tendrían en un cajón justo encima de la ventana, para verla bien y para no descuidarse. Claro, claro. Que les ha llegado la orden. Y ellos también tendrían su palomar para mandarle al duque. Sí. Se intercambiaban mensajes. Oye, estas casas ahora son particulares, porque pone se vende. Sí. ¿Qué situación están? Sí. Son las tres son particulares. Bueno, siempre han sido particulares, siempre ha sido claro. de una familia o de otra. ¿Pero están a la venta ahora mismo? Ha estado a la venta esta. Ajá. Esta se la cedieron al obispado como casa para el cura, para que viviese aquí el cura, y como ya pues no viven los curas aquí, viven todos en Molina, pues el obispado para que se le hunda, pues la saca a subasta, y este año se ha adjudicado a otro, se la ha quedado un vecino del pueblo, pues bueno, pues para venir en verano, que generalmente aquí la gente viene pues solo en verano, no es para vivir todo el año. Después de sucesivas restauraciones, esta casa mantuvo la fecha en la parte superior de sus ventanas, en este caso el año 1867. La tercera casona ofrece un magnífico aspecto. Estamos ahora en la tercera casa, que era de los mayorales. Aquí se ve mucho mejor reflejado pues, los símbolos de esta saga, por decirlo de alguna manera. Este mayoral es Gregorio López, que es hermano del que hemos visto antes, Gil López. Y también es mayoral, no sé yo, creo que esta casa es algo posterior, no me he fijado. Esta es de 1669 y es un poco más monumental, tiene todos los símbolos de los mayorales, pues igual aquí el látigo, el caldero y la flecha, bueno, es del arado, y luego aquí tiene caballos abajo, arriba tiene ovejas y vacas, y tiene los dos penachos que también tenía la inicial. Ajá. ¿Este Gregorio López quién era? A ver, este Gregorio López era un mayoral que hizo mucho dinero aquí porque consiguieron los mayorales que el duque les dejara también tener ganado propio, junto con el ganado del duque. Bien, entonces, aquí al lado había frontera, a 10 kilómetros en el Mesa, que era el señorío de Molina. Y entonces movían ganado de aquí al otro lado y podían venderlo en el otro lado, y claro, como el duque aquí no venía a vigilar, pues ¿cuál era las vacas buenas? Pues, o cuántas vacas había, pues hicieron mucho dinero. Propias. Hicieron mucho dinero. Y un hijo de este, Gregorio López, también llamado Gregorio López, se casó con una Malo, que es la familia más importante de la comarca de Molina, y se fueron a vivir a Hinojosa. Bueno, no, la Malo era de Hinojosa y se fueron a vivir a Concha. Y tuvieron una casa posada del Camino Real en Concha. Y ese hombre es uno de los historiadores más importantes que tiene la comarca de Molina, que es de alrededor de 1700. Observando al forastero se encuentra Pascual, uno de esos vecinos que conservan la sabiduría del mundo rural y con quien el viajero tendrá una entretenida charla.
término municipal de Mazarete se encuentra la conocida finca de Solanillos, propiedad de la Diputación Provincial de Guadalajara. Un lugar que saltó desgraciadamente a la fama por el terrible incendio que sufrió en el año 2005. 13.000 hectáreas de bosque quedaron arrasadas y 11 bomberos perdieron la vida en el fracasado intento de frenar el fuego. No cabe duda que fue la Fundación Apadrina un Árbol, nacida tras el incendio, quien recogió el testigo de la repoblación de este territorio con el fin de recuperar un espacio que de forma natural hubiera tardado más de 50 años. Para conseguirlo han contado con la colaboración de las personas con pequeñas aportaciones, empresas madereras, constructoras, la comunidad autónoma, la Diputación Provincial y el apoyo de los ayuntamientos afectados. La suma de estos esfuerzos ha dado como resultado la plantación de 50.000 árboles, 100 hectáreas y 5.000 voluntarios altruistas. En la dehesa de Solanillos, cuando se comenzó la repoblación forestal de la zona, se restauraron también las instalaciones del albergue rural Finca de Solanillos, que también fueron arrasadas por las llamas. Desde entonces se llevan a cabo actividades de diversa índole con el objetivo de concienciar en valores y conciencia medioambiental. Dentro de la finca de Solanillos también se encuentra el Centro de Recuperación de Fauna, que depende de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Este centro cumple una función importante con el objetivo de cuidar de la fauna de la comarca de Molina de Aragón, Alto Tajo, que posee un alto valor ecológico. Otra de las consecuencias del incendio, además de estrictas restricciones en cuanto a hacer fuego al aire libre, fue la creación de la UME, Unidad Militar de Emergencias. 20 años después, la naturaleza está brotando con fuerza, los ríos vuelven a fluir con alegría y los animales corren y vuelan de nuevo. En compañía de Mamés, el viajero recorrerá a través de un precioso sendero una parte de este fantástico paraje. Jóvenes pinares que tiñen de verde el paisaje, formaciones de arenisca que dan lugar a caprichosos aspectos naturales. Y el lento caudal del río Castillo, afluente de la Blanquejo, a su vez servidores del Tajo. Al llegar al paraje conocido como Los Artesones, Mamés aporta sus conocimientos, tanto de la finca como de algunas formaciones rocosas. Hemos llegado a uno de esos sitios espectaculares que la naturaleza nos regala en el pueblo, ¿verdad? Sí. La finca de los Solanillos. Vale, sí. ¿En qué consiste esta finca? A ver, cuéntame un poquito de la finca, qué extensión tiene, a quién pertenece, etcétera, etcétera. La finca de Solanillos es una finca que actualmente pertenece a la Diputación Provincial de Guadalajara. Antiguamente perteneció al duque de Medinaceli y parece que la tenían bastante estima porque la dejó expresamente para la beneficencia en principio de Mazarete, pero luego cuando la beneficencia la perdieron los pueblos y la adquirió Diputación, se la quedó Diputación. Es una finca de 2.500 hectáreas toda de pinar resinero, de pino resinero. Durante todo el siglo XIX fue muy importante para Diputación porque generaba mucho dinero la resina. Y entonces, bueno, la Diputación la cuidó y de hecho está dentro de la finca de Solanillos está la zona de las casas y de que nosotros llamamos el hospicio, que era donde venían a veranear los niños huérfanos de la provincia que vivían todo el año en el Colegio San José. Ajá. Eso, bueno, durante todo el siglo XX más o menos ha sido así. Lo que pasa es que ahora ya no hay niños. Claro. Y ¿Qué, bueno,
¿Y qué función tiene ahora la solanilla? Ahora, esto en el 2005, creo, se quemó todo en un incendio. El gran incendio. En el gran incendio que hubo por aquí. La finca se quemó prácticamente el 100%. Y ahora está en recuperación el pinar, pero el pinar ahora no genera beneficios. Puede generar beneficios paisajísticos, pero no de un dinero como generaba entonces. Y lo único que podría generar un beneficio, que es la caza, Diputación Provincial prefiere tenerlo como zona de recreo. Zona de reserva que sacar la subasta. Y ahora mismo aquí estamos en el centro de la finca, en uno de los parajes más bonitos, que es en Los Artesones. ¿Los Artesones? Los Artesones. Es un barranco que tiene varios riscos cercanos. Se llama Los Artesones porque arriba, ¿sí?, en la piedra de arriba del todo, hay 2 artesas de aproximadamente 4 por 4 metros y uno de profundidad, excavadas en la roca, que no sabemos muy bien lo que es. No sabemos por qué se ha hecho eso. Hay varias teorías, pero no se ha hecho un estudio en serio ni se sabe exactamente. Pero son muy curiosos y alguien se ha molestado mucho en trabajar. Pero estos artesones que hemos visto, que tienen unos cubículos con agua, ¿eso ha sido generado por la naturaleza o ha sido el propio ser humano el que los ha hecho? No, los artesones son 2 huecos, 2 artesas muy grandes, de 4 por 4 metros aproximadamente, excavadas artificialmente por el hombre. Lo que no sabemos es de cuándo son. Hay diferentes teorías, pero es una cosa artificial. Pero ¿ni de cuándo ni para qué? Claro, haría falta que alguien se molestase en estudiarlo. El camino continúa hasta llegar a otro de esos monumentos que la naturaleza ha construido a lo largo de los siglos. Es el conocido como el Huso de la Vieja. Bueno, enfrente de las artesas tenemos otro monumento natural. Sí, le llamamos Peña Las Cabras y yendo por otro camino hay una especie de plaza de toros de piedra que son todo piedra, es bastante bonito y le llaman la ciudad encantada de Solanillos. Y luego, como a 1 kilómetro más abajo, está el Huso de la Vieja, que también aparece en los mapas y es un monolito de a lo mejor unos 50 metros de alto por 10 de diámetro solamente. O sea, es un monolito bastante valioso. De retorno a Mazarete, Mamés lleva al viajero a uno de los lugares más queridos por los vecinos, la ermita de San Mamés. De San Mamés se puede decir que era un joven santo que en vida fue pastor y como tal protector del ganado. Hasta el santuario, que ha sido y sigue siendo tradición, el pueblo continúa acudiendo en romería el día de su festividad, el 17 de agosto. Adosada a la ermita se encuentra la casa del santero. La talla de San Mamés está bien protegida en la iglesia del pueblo. Frente a la ermita, el pueblo de Mazarete ha querido rendir un cariñoso homenaje a todos los bomberos que fallecieron a causa del incendio ya comentado. Un cuidado parque, la plantación de 11 pinos como símbolo de la tragedia y una placa sobre un pequeño monolito con el nombre de los fallecidos. Otro de esos lugares de referencia en verano son las fuentes del río Mesa, a poco menos de 1 kilómetro del pueblo.
un magnífico lugar donde los días de calor aprovechar la sombra de los árboles, comer en sus mesas de piedra y dejar que el sonido de las aguas acompañen el descanso. Ya que de fuentes estamos hablando, en la Plaza Mayor, frente a la iglesia y el ayuntamiento, está ubicada aquella que ocupa algunos interesantes renglones en la historia reciente, debido a razones de índole política, y cuyo protagonista y mentor sería don Calixto Rodríguez, personaje fundamental en la vida de Mazarete, y de cual el viajero comentará más adelante. El caso es que en el año 1917 quedaría inaugurada una fuente que aprovecha el caudal de agua que llega en vertiente descendente desde el arroyo de las Fuentes. La fuente es elegante, realizada con grandes bloques de sillería y rematada por un esbelto pináculo. Consta de amplia pila y 2 caños. Otra fuente de bella construcción está situada en una plaza abierta. 4 pilas y 4 chorros de agua abundantes que brotan de unas figuras, acaso mitológicas. El surtidor al borde de la carretera que atraviesa el pueblo también tiene una bella composición. El viajero, qué duda cabe, ha estado bien acompañado y así lo agradece, aunque sí es verdad que no ha encontrado muchos vecinos con los que echarse unas palabras. El frío invernal, un día de diario y los 27 habitantes censados en el año 2024 son buenas razones de tanta ausencia. Aunque no siempre fue así, según el diccionario de Pascual Madoff, a mediados del siglo XIX, al lugar se le atribuía una población de 161 habitantes. Tenía 62 casas, casa consistorial, cárcel, escuela de instrucción primaria. El mayor volumen de población lo alcanzó en el año 1930 con 487 habitantes. No son pocas las fiestas y celebraciones que se celebran en Mazarete. Las fiestas grandes se celebran el mes de agosto, los días 14, 15, 16, 17 y 18, donde se rinde homenaje sucesivamente a Nuestra Señora de la Asunción, San Roque, San Mamés y al beato Julián Navío Colado. La fiesta de la hoguera, que corresponde a una tradición que se celebraba en Nochebuena, aunque debido a la escasez de vecinos se ha trasladado al Puente de la Inmaculada con gran éxito. La muy querida romería a la ermita de San Mamés en el mes de agosto. Otra más deportiva es la Mazabici, o fiesta de la bicicleta también en agosto, donde participan mayores y pequeños a través de caminos. Los últimos recorridos han sido de Mazarete a Anguita. En definitiva, una jornada de convivencia. A la procesión de Semana Santa también acuden muchos vecinos. De la fiesta del Corpus en el mes de junio, antaño tal vez la más importante, hoy queda un poco relegada.
viajero se pasea tranquilamente por Mazarete, descubre cómo las casas han sido en su mayoría o bien rehabilitadas, conservando las esencias originales, o de nueva construcción. Sin duda, el cuidado de las viviendas y los detalles en sus rincones demuestran el afecto y la ilusión de los vecinos por conservar el que fue un día el pueblo de sus padres, de sus abuelos. El ayuntamiento, de recia construcción en piedra, con sus banderas en el balcón y un reloj en lo más alto. Las antiguas escuelas, hoy centro social, y algunos detalles que la adornan. Una fuente y un atractivo mural. El frontón, un elemento imprescindible en los pueblos de Castilla. Se supone que además de lugar de juegos, espacio de fiestas y celebraciones. No podía faltar el lavadero. Actualmente, más que un elemento de servicio público, es un monumento al recuerdo de un tiempo ya lejano. El bar, aunque según afirman de momento está cerrado por problemas ajenos al ayuntamiento. A un centenar de metros, algo alejada del centro urbano, la ermita de San Roque, seguramente levantada con objeto de agradecimiento o promesa a propósito de algunas de las epidemias coléricas que periódicamente asolaban la península. Es una sencilla construcción de planta cuadrada y muros de mampostería, con portada de arco de medio punto y dovelas engatilladas. Comentaba el viajero al comienzo de su llegada la impresionante chimenea de ladrillo que se contempla ya desde la Nacional 211. Sobresale esta construcción industrial entre las ruinas del edificio donde está ubicada. Una imagen que rompe sobre el paisaje rural, la memoria de un tiempo ya pasado. Ya se ha mencionado en este relato, a propósito de la fuente de la calle Mayor, en nombre de Calixto Rodríguez García. Para contar esta historia y otras que figuran en este viaje, nada mejor que consultar los libros Clares y alrededores, una mirada al pasado y memoria de una tierra dormida, del cronista de la zona, Antonio Bueno Tabernero, donde habla de este personaje y su actividad. Fue en el mes de septiembre del año 1876 cuando un joven ingeniero de montes, Calixto Rodríguez García, gijonés de 28 años, llegó destinado al Distrito Forestal de Guadalajara. Conocedor del potencial resinero del pino rodeno y de las amplias posibilidades industriales y comerciales de sus productos, tomó la decisión de introducirse en la industria resinera, y nada mejor que hacerlo en los extensos pinares del Alto Tajo del Partido Judicial de Molina de Aragón. En consecuencia, en el año 1882 fundó en Mazarete su primera explotación industrial. Esta fábrica, llamada Cándida en honor a su madre, comprende una superficie de casi 23.000 metros cuadrados. Unas instalaciones que dieron trabajo a más de 300 familias, representando en jornales cerca de 200.000 pesetas de las de entonces, además de pagar a los pueblos unas rentas anuales por la resinación de sus montes, algo que resultaba hasta entonces excepcional. Un pueblo tradicionalmente agrícola que vivía del ganado lanar, así como vacuno y jaguar en su dehesa y monte Pinar, experimentó a finales del siglo XIX, de la mano de este hombre, la más radical transformación y crecimiento de todos los pueblos del partido. No
no hay que dejar de mencionar su intensa actividad política provincial, su colaboración en periódicos y sus ideas republicanas. Para ganarse el apoyo de la población del señorío de Molina, se encargó de facilitar obras públicas de mejoría en los pueblos. Es el caso de la fuente de Mazarete en la Plaza Mayor. No hay que pensar mucho para deducir que estas iniciativas provocaron intensas discrepancias locales, sobre todo por el control político del señorío de Molina, llegando a disputarse unas elecciones a diputado y ganarlas nada menos que al conde de Romanones. A partir de la década de los años 60 del pasado siglo, la actividad resinera en nuestro país se vio amenazada por el desarrollo tecnológico y la creciente competencia internacional, en detrimento de la rentabilidad de muchas instalaciones, como así sucedió con la fábrica de Mazarete, que finalmente cerró sus puertas en el año 1976. Cuando el sol languidece por poniente, no quiere dejar el viajero de mencionar un suceso que ocupó muchas crónicas en prensa y varios libros. Conocido como el crimen de Mazarete, sucedió en el año 1902, cuando dos peones de caminero, Juan Antonio García Moreno y su hijo Eusebio García Valero, encontraron a la salida del pueblo, al borde de la cuneta, un cadáver junto a un revólver, que resultó ser el aceitero Guillermo García del pueblo de Mantiel. Los dos hombres lo denunciaron a la Guardia Civil, pero el fiscal, junto a la presión de la prensa del momento, les acusaron del crimen, condenándoles al garrote vil. Sin embargo, gracias a que muchos testigos consideraron que las pruebas eran falsas, la intervención en la defensa de algún ilustre abogado y la prueba definitiva de la autopsia, se demostró que a la hora en que murió había sido mucho antes del encuentro y en sitio diferente, y además que fue un suicidio. De esta forma los acusados se libraron de la pena capital. No obstante, hasta que pudieron recuperar la libertad, habían pasado 4 años de sufrimiento, y todo a causa de un error judicial. También hay que hablar de Rewilding Spain, una fundación que proyecta una visión innovadora de la conservación de la naturaleza y la restauración ecológica, cuyo objetivo es el de contribuir al progreso del mundo rural y a la vez generar territorios más heterogéneos y de mayor diversidad. La dehesa de Solanillos es una de las áreas donde Rewilding Spain está desarrollando sus acciones. Entre otras actividades, se pueden mencionar las de pastoreo natural con caballos serranos y tauros, y el conocimiento de las más de 20 especies de mamíferos y aves que han encontrado en este monte, su hábitat natural. Dos personas notables nacieron en Mazarete: el escritor, abogado, historiador y caballero ilustrado Gregorio López de la Torre Malo, entre 1669 y 1771, y el beato Julián Navío Colado, fraile franciscano, entre 1904 y 1936. Una vez más, la jornada ha transcurrido en uno de esos pueblos que nunca figuran citados entre los más bonitos, los más interesantes o cualquier sugerencia que invita a visitarlos. Y sin embargo, está lleno de posibilidades, tanto por su historia pasada como reciente, y por esas gentes que luchan por mantener su memoria y sus tradiciones como herencia para generaciones futuras. Es el momento de decir hasta siempre a Mazarete. El viajero continúa su camino.